Vamos a recibir aquí en Tandil Despierta al contador Omar Farah, con quien vamos a compartir el desayuno de hoy. Omar, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, hemos mejorado el desayuno, tenemos media luna. Gracias a la gente de McDonald's. Exactamente. Muy bien. Si te cuesta arrancar el día, Omar o cualquiera, no Claro. solo Omar, no creo que le cueste mucho. Desayuná en McDonald's Tandil y despertá tus mañanas con mucho sabor, con un montón de productos para acompañar tu café preferido, McCafé. Café que nosotros disfrutamos aquí y por supuesto con las medialunas de McDonald's. Muy bien. Contador Omar Farah, titular de Talleres Tandil. Bueno, básicamente vamos a compartir este desayuno, charlando un poco en primer lugar de la actualidad, cómo está justamente el sector. Hoy veía, recién estaba mirando el diario, ahí dice que estamos a un 60% de la actividad en el sector industrial. Yo creo que eso es promedio. Ajá. Hay lugares que están mucho más bajo que eso. Hay un dato importante, sube el superávit fiscal, suben las exportaciones, bajan las importaciones, ¿no? Uno diría, bueno, vamos por el buen camino. Claro. Y sin embargo, la actividad industrial está mucho más frenada. Reiterá, perdón, los ítems que marcaste recién. ¿Suben? Suben las exportaciones. Sí. Bajan las importaciones, tenemos superávit fiscal. ¿Es verdad que bajan las exportaciones? Suben las Perdón, ¿que bajan las importaciones? Sí. Y ahí está el problema de la economía, ¿no? Estas son las cosas que tiene la economía al revés. Cuanto más bajan las importaciones, porque peor está la actividad económica. Así que no alcanza con que suban las exportaciones. Y esto es un buen panorama para ver en la realidad lo que muchas veces se dice. No alcanza con el superávit fiscal, no alcanza con que estemos exportando más, no alcanza con que seamos más productivos, tal vez, lo que significaría importar menos. Perdón, son condiciones necesarias, pero no suficientes. No son suficientes, claro. Sí Exacto, necesarias. claro, sí necesarias. Sí. ¿Y qué Tenemos toda ¿Qué es lo que estaría faltando? Consumo. Consumo. Consumo de todo tipo. Mirá, ¿por qué está resentido el consumo? Porque el Estado está restringiendo los pagos de lo que compra, en gran parte. Ya hoy se está hablando de entrega de bonos a plazo, con lo cual la demanda que genera el presupuesto público, que es gran parte actividad industrial, en una serie de cadenas de micro y pequeñas empresas, está bastante paralizado. Hay sectores muy específicos que funcionan y que no se ha cortado la cadena de pago, se ha extendido muchísimo. Eso dificulta el consumo. Y después el tema salarial, que bueno, ahora últimamente con la reforma laboral que ha entrado en vigencia, hay 500 convenios que renegociar de cero, de nuevo. WOM, Mata, Empleo Comercio, es decir, todos estos convenios que estaban funcionando con prórroga, hay que negociarlos de vuelta y tienen que ser autorizados por la autoridad gubernamental. Es decir, es como que todo está parado en un piso barroso, ¿no? Entonces, algunas cosas se sostienen más, otras menos, vibran, se caen, pero no es tan firme. Yo conozco un francés que es el que nos permitió entrar en el tema ferroviario y dice, en Argentina siempre es todo gaseoso. No, etéreo. Les cuesta solidificar, está todo gaseoso, ¿sí? Está todo, funciona, pero en ese estado, digamos, permanente de no terminar de consolidar las cosas. Y fíjense que pasa el tiempo, se van adelantando cosas y poniendo en positivo, digamos, y no termina de cerrar la parte económica, ¿no? Porque están las reservas para pagar lo que tiene que pagar este gobierno en materia de compromiso de deuda. Están. Hay préstamos, hay adelantos de fondos, está resuelto el tema. Está controlada medianamente la inflación. Venimos del año 23, 24 en el 200, 23, 211, 24, 117, 25, 31,5 y estaremos ahí, digamos. Es mucho, pero para lo que traíamos. Tenemos más exportaciones, menos importaciones, tenemos superávit fiscal y sin embargo la actividad económica no termina de despegar. Es un buen análisis para la teoría económica, ¿no? ¿Será por eso que el hoy presidente dijo que
¿Y van a tener que pasar 40 años para que estemos al frente? Y no creo que llegue. Ahora, perdón, a ver, dijiste que hay superávit fiscal. ¿Por Sí. qué entonces el Estado alarga los pagos? Porque ese superávit no alcanza, parte del superávit es alargar los pagos y eso no termina de alcanzar, digamos, para todo lo que tiene que cubrir en la parte interna del gasto, ¿no? Digamos que ficticio, entonces. Es ficticio. Porque Digamos, no es ficticio, es real, pero bueno, está jugando con los plazos de pago extendiéndolos, yo ¿no? tengo plata en el bolsillo, pero no pagué la tarjeta de crédito. Es más o menos, Pero bueno, o sea, es deuda. es deuda, sí. Pero perdón, si es deuda, perdón que quiero entenderlo, si es deuda, No es superávit. no es superávit. Sí, hablamos del superávit fiscal primario, que fueron como 3 billones de pesos, pero después cae mucho cuando se le tiran los intereses de deuda y todo eso, que es donde viene el tema. Pero está cubierto, en definitiva. Todas las cuestiones estas están cubiertas, pero no drenan a la economía familiar. Bueno, pero es que también tiene que ver con eso, me Ahora, parece. cuando vos usás tu salario para moverte, tenés un combustible más elevado. Cuando vas a comprar comida, tenés los impuestos más elevados. Y ahora un poco lo estamos viendo porque viste que viene discriminado. El problema de Argentina es más caro moverse, más caro alimentarse, más caro vestirse que en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué es esto? Porque los impuestos están puestos sobre el consumo, porque es donde menos evasión se produce, es más fácil, ¿no? Pero en el resto de las cosas, digamos, subyace esto que comento. En Tandil está exactamente igual que esta situación, hay empresas que están trabajando volcado a la minería, sigo diciendo lo mismo, minería, petróleo, energía, siguen siendo los sectores de demanda del sector privado. La actividad de la construcción comparativamente está muy paralizada, están muy caros los costos de construcción, eso hace que esté bastante frenado. En alguna medida, cuando logra la estabilidad del dólar, hay un movimiento más grande en los que producen o construyen bienes de capital, más importantes. Pero cuando el dólar empieza a tener movimiento, se restringe la operación para ver si se mejora ese tipo de cambio. Y en materia de exportación, a pesar de tener superávit, nos está costando ser competitivos, ¿no? ¿Cómo influye todo esto en el mercado laboral? Digo, ¿hay suspensiones No, o todavía hay no algún veo, tipo no veo. de Ha sido- reducción de horas o algo por el estilo? No veo Aquí que- en Tandil no, por lo menos. No, por lo menos hasta ahora no. Yo habitualmente consulto a los colegas más allegados de los diferentes sectores. No he visto todavía ni tengo información de que eso suceda. Porque hemos visto, por ejemplo, algunas empresas automotrices que han tomado algún tipo de restricciones temporarias, que no ha afectado Las tanto grandes. Y sin embargo algo están invirtiendo. Bueno, como siempre Toyota siempre invierte algo en Argentina y se están haciendo cosas para Toyota. Acá en Tandil, en Santa Fe. En Tandil, que estamos hablando de una nueva planta, no constructora, No. sino distribuidora, ¿no? No. Se producen piezas. Ah, correcto. Piezas para el La montaje. querida industria metalúrgica. ¿Eh? La querida industria metalúrgica. Exacto. Bien. Sí, en la industria metalúrgica y la industria automotriz lo que tienen es que movilizan una gran cadena de pymes y eso genera a veces no una mayor ocupación, porque estar el 60% de la actividad al 60% o menos de la actividad, digamos, no tenés una expansión rápida. Un mejoramiento rápido del salario es dar horas extras si tuviese un incremento de trabajo. Y en fin, a veces no repercute inmediatamente, pero sí mejora mucho la calidad del empleo. Muy exigente la industria metalúrgica, ¿no? Sí, sí. ¿Y hay mano de obra? ¿Hay mano de obra calificada para eso? No, ese es el gran problema. Se va terminando como en la mayor parte, creo, de las actividades, ¿no? Se pierden los oficios. Esto pasó, nos ¿Por pasó. qué se pierden los oficios? ¿Será porque no hay interés al Porque ver digamos que salvo la cuestión económica y posibilidad de realizarlo, es más fácil hacer una carrera universitaria, la mayoría. Y no estamos hablando de altísima calificación. No. Pero son cosas que técnicamente
A ver, encontrar un fresador, un tornero, como hablábamos hoy, no es sencillo. Su formación, tenés que encontrar chicos jóvenes predispuestos, los hay muchos, pero no es tan fácil como antes, donde uno prosperaba con el oficio. Claro, Es difícil prosperar con el oficio. Justamente eso le voy a preguntar, ¿hay salarios para tentar a ese chico joven a que se dedique a ser tornero, por ejemplo? No, los salarios iniciales son bajos. Salvo el caso de bancario. Ustedes vieron que bancario arregló un salario mínimo de ingreso alto. Exacto. Por eso nadie puede sacar crédito. Pero en definitiva está bien, es lo que corresponde. Ahora, vos te encontrás con, no sé, en esta escasez que hay de torneros... No pidas encontrar un tornero, Claudio. ¿No hay? No. O sea que si me dedico a la tornería, ¿puedo tener alguna sí. ventaja? Sí. Bien. Bien. No, lo voy a empezar a practicar de vuelta. Pero sí, ventaja de que va a conseguir trabajo, pero no de que va a... Pero fíjense Ah, lo pero que espera, sucede. déjame hacer Sí. esta pregunta. No yo digo, hablemos de un chico que se recibió en la escuela técnica, aprendió tornería en la escuela técnica, es poquito lo que aprendes, pero después se perfeccionó porque le gustó el tema de la tornería y se perfeccionó, es una buena persona. Vos contratás a esa persona. Los sueldos que te marca pagar por estatuto no son muy grandes. Ahora, ¿vos no le pagás más para mantenerlo y que no se lo lleve otra empresa? ¿Yo? Sí, vos. ¿O no? Yo sí. ¿O vos sos de...? Pero viste que yo soy raro, vos me decís que yo soy raro. No, vos sos raro, sí, ya sé, eso lo sabemos, pero... Hoy un sueldo inicial son alrededor de los 850, 900 mil pesos, depende de la quincena de un empleado de WOM. ¿Quincena? Inicial. ¿Quincena? No, depende de la cantidad de horas que tenga el mes. Ah, perdón. No, eso dividido 2. Correcto. Digamos que sería la mitad de la canasta básica lo que cobra por mes un empleado ingresante. Pero totalmente. Y si no mejorás eso, no podés mantener a nadie, ni siquiera a la persona que entró inicialmente, ¿no? Uno está mirando que eso sea superado permanentemente, porque si no, no vamos a poder mantener el empleo. Es decir, ¿qué sucede en esta época? Vos decías, me voy a hacer tornero. Sí. Bueno, pero con cualquier trabajito que hagas, Sí. te ganás un sueldo. Eso Cualquier me decía trabajo mi papá particular, cuando digamos. salió de Metalúrgica Tandil. Me decía, con cualquier trabajo que hacíamos ganábamos el sueldo. Así que convenía que seamos independientes. Claro, con cualquier trabajo independiente, digamos. claro. Vos le haces un trabajo a no sé, un mecanizado o algo que tenga que ver con Exacto, eso. y vos enseguida cubrís el salario. Y otra cosa, lo llamé a un chico que en su momento habíamos quedado que lo íbamos a tomar, no conozco al papá, y me dice el papá, no está dispuesto a estar 9 horas dentro de una planta. Está bien, lógico, no es un trabajo, es un trabajo bastante encerrado en ese sentido, ¿no? Hay que estar 9 horas dentro de la planta. Depende de las condiciones de trabajo que tenga, pero tenés que estar 9 horas dentro de la planta. Y no todos están dispuestos. Otros me piden chicos jóvenes, bien preparados, que han entrado de cero, y los hemos ido preparando para manejar y poder tomar decisiones en las cuestiones que están haciendo, que eso es lo que no es fácil. Él puede apretar y manejar las teclas de bárbaro desde su teléfono, de la máquina, pero hay veces que tiene que tomar decisiones, necesita cálculos matemáticos. Bueno, estos muchachos han aprendido muchísimo, tratamos de remunerarlos en consecuencia, pero por ejemplo entran 1 hora antes, porque quieren salir 1 hora antes. En vez de salir a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde. ¿No? Habitualmente se trabaja de 7 a 16, pero prefieren entrar a las 6 y salir a las 15. ¿Y por qué? Y bueno, porque a la tarde hay una vida que desarrollar. Gimnasio, ejercicio, caminata, familia, qué sé yo. Chicos, chiquitos, hay otra vida. La concepción cambió muchísimo. Y si trabaja 15 horas, 9 horas, 10 horas, no le va a cambiar el futuro, ¿me entendés? Podrá vivir un poco mejor, pero no es como antes, que uno realmente pegaba el salto. Claro, que valía la pena El sacrificio. el sacrificio, ¿no? Hacías horas extras en Metalúrgica Tandil y a lo mejor valía la pena. Claro. Ha cambiado.
¿Para bien o para mal? Yo creo que estamos peor en algún aspecto, mejor en otro. Hemos recuperado mucho cuidado personal y atención a lo físico, a lo mental, a lo individual. Pero hemos dejado de ser una sociedad con trascendencia y con variabilidad. El salto en su posición, en su clase social, en su mejora de vida, ¿no? Tenemos más cosas al alcance y las podemos disfrutar menos. Priorizamos más el hoy, digamos, no pensamos en el mañana. Los más jóvenes piensan más en hoy, sí, sí. Los mayores seguimos teniendo ese código. Y yo ya te diré que estoy viejo, entonces es interesante el clima de trabajo que se genera en las empresas cuando hay trabajo, ¿no? Muy bien, y vamos a conversar ahora un poco con Omar Farah en este bloque sobre Talleres Tandil, sobre lo que es hoy Talleres Tandil y qué es lo que hace en concreto Talleres Tandil. Y mencionó los vecinos que nos conocen de hace 60 años. Mencionó, por ejemplo... Pasan y dicen, ¿qué hacen acá? Claro. Golpean y dicen, ¿qué hacen acá? La cuestión ferroviaria mencionó en el bloque anterior. ¿Qué hace Nosotros hicimos originalmente un acuerdo con la empresa rusa que vino a visitar la Universidad de Tandil por el tema del tren a Necochea. Correcto. El primer gobierno de Trump, Donald Trump, se lleva las órdenes de compra que teníamos para fabricar parte del Focus en esa época, el primer gobierno, Focus nuevo. Entonces, parado frente a la vía, me puse a pensar qué estamos haciendo con el sector automotriz, teniendo que mandarle las cosas a los norteamericanos con la cantidad de fierro que esto tiene, que el tren que estaba pasando ahí. Era literal, estás viendo pasar el tren. Estaba viendo pasar el tren. Y entonces, yo tengo una persona muy capaz que tiene 40 años, que gracias a Dios se jubiló, se pudo jubilar bien, estamos en la empresa desde siempre, tenemos casi la misma edad, y Antonio se llama, y le digo, Antonio, ¿qué podemos hacer? Difícil, porque si no, y bueno, Antonio dice, vamos a hacer los discos, que una vez vimos, ¿te acordás? ¿Cómo los discos? Los discos de freno. ¿Discos de freno de trenes? De los trenes, sí. Se ensamblan en dos mitades para poder montarlos sin desarmar las ruedas del tren. Correcto. Bueno, fuimos a hablar con la gente de SOPSE, de los que manejaban todo el sistema ferroviario, y estuvimos así como 2 años dando vueltas hasta que logramos el acuerdo con los rusos de TMH. Su CEO era Thibaut de Sterac, este francés que decía que todo estaba en estado gaseoso en Argentina. Claro. Estuvieron acá en las charlas en la universidad y empezamos con eso, con un par de colegas más, y empezamos a desarrollar, logramos hacer un buen producto para la línea San Martín, y a partir de ahí nos van pidiendo que desarrollemos cosas, porque importar no es fácil, a pesar de que está la ley de emergencia ferroviaria, que podrían importar pagando fácilmente. Bueno, ¿cómo resumir esto? Rápida e interesantemente. Entramos en las cosas difíciles, fabricar el disco no es simple, pesa 120 kilos, tiene 640 milímetros de diámetro, es como el disco de freno del coche, pero gigante. Ventilado, refrigerado, exactamente igual. Hay todo un misterio en el desarrollo importante en su material, en sus cosas, muy pocos planos, muy antiguo, muy poco flexible. Eso iba a preguntar. Porque los ferrocarriles tienen los planos de los años 40. Cuando hablaba de desarrollar, significa arrancar prácticamente de cero. Sí, sí. Así pudimos hacer con la línea San Martín, línea Roca, larga distancia, subterráneo Buenos Aires, que es una firma de Rogio, que es EMOVA, el tren de la costa. Nos pidieron que hagamos paragolpes, estamos haciendo los paragolpes de las locomotoras. Estamos haciendo el sistema que hace a la presión de freno sobre el disco, que se llama caliper, que es la pinza que vos en los coches, que los chicos la pintan de colores, ¿viste? Claro. Esas pinzas gigantes, todo es grande, todo es de mucha tecnología, de mucha precisión. Logramos exportar una pieza para la línea ferroviaria de Egipto, que se arma o se ensambla en Hungría,
pero que tiene, digamos, la participación de esta empresa rusa. La empresa rusa la compra acá otra empresa, capitales argentino, que se llama Motora, y entonces todo gira alrededor de lo mismo. Digamos, el sistema ferroviario lo están mejorando porque nadie lo va a comprar, privatizar, concesionar en el estado en el que estaban. Tiene que estar en funcionamiento. Bueno, entonces los que están trabajando alrededor de eso es las empresas que están hechas común, EMEPA, Rogio, que está en Córdoba, Motora, que está en Mechitas, donde estaban los talleres de TMH. Todos hacen mantenimiento, y cuando llegan a ese producto, a tener que reparar el vagón y ponerlo en funcionamiento, necesitan los discos. Claro. Entonces tenemos una demanda del sector privado y una demanda del sector público. Estamos produciendo alrededor de 120, 130 discos de estos mensuales, que van para distintos lugares. Bueno, en algún momento estoqueamos para poder disponerlos rápidamente, y terminamos el desarrollo de los paragolpes y estamos ya por las primeras entregas de los calipers, pero hemos hecho un montón de cosas en el medio, muy interesante, que nos ha permitido desarrollar tecnológicamente mucho, sobre todo la mente. La precisión, hemos podido comprar máquinas, entramos en lo que fue el PRODEPRO, ese programa que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, entre otras cosas, iniciado en la época de Macri. Lo inició Macri, lo continuó Fernández. Nosotros justo agarramos el umbral del cambio, pero lo pudimos concretar. Nos permitió comprar 4 máquinas de última generación, así que eso nos permite trabajar con la precisión que hace falta. Una reorientación muy oportuna hacia el sector cambio, ferroviario. Es realmente una reestructuración que mantiene su secreto, que el secreto es que somos matriceros, nuestro personal tiene la mentalidad de las matrices. Como toda la vida hemos compartido procesos de fundición muy específicos, como ustedes saben. A pesar de que ahora hicimos la división del paquete accionario, nosotros pensar en términos de microfusión nos resulta fácil, no es común, entonces nos permite desarrollar cosas que de otra manera en otro lugar del país no lo hacen. Entonces, un producto difícil, complejo. Yo toda la mañana escucho si los trenes andan, no andan, si están atrasados o no. Estás atento a eso. Atento a esas cosas. Muchas veces se cuestiona la calidad argentina. No, sí, hemos superado, digamos, lo bueno es que a la par de esto, cierro con este tema, el Estado ha contratado empresas privadas muy importantes de control de calidad, y las formaciones de los trenes no salen si esas empresas privadas de control de calidad no dan el ok. Entonces eso te lleva a hablar en un disco de 64 centímetros de diámetro, de 10 centímetros de ancho, de 112 a 115 kilos mecanizado, de 2 centésimas en las medidas. Entonces, como le digo a los chicos que aprenden esto, su mentalidad cambia, su precisión es otra, su predisposición es otra, su prolijidad es otra, su puntualidad es otra. Esto lo decía mi padre, cambia mucho la vida de una persona cuando empieza a tener términos de tanta exactitud. Eso es desarrollo. Eso es desarrollo. Bueno, Mar, te agradecemos mucho este recorrido. Primero, un poco el panorama, ¿no?, que se vive aquí en la ciudad de Tandil, por tu propia experiencia y por lo que vas buscando y conociendo de. Hay un tema muy colegas. interesante en Tandil, y es la fabricación de muebles. A ver. Hay 2 o 3 empresas que fabrican esto que ustedes tienen acá. Correcto. Toda la hotelería, cuando vos vas a un hotel que ves esos fondos de madera, los muebles, se fabrican, y todas las estaciones de servicio, YPF, Action, Shell, se hacen acá. Yo le voy a dar el nombre del empresario que hace esto, y que es realmente interesante escuchar ese desarrollo, ese tema. Es monumental lo que se ha hecho en Tandil con eso. Lo hemos tenido acá, al titular Alejandro Ruggeri. Sí, nos ha contado parte de la historia. La última vez que charlamos con él la cosa estaba un poquito más complicada. Ojalá que ahora se haya aflojado, porque bueno, hace varios meses que charlamos con él.
digamos, se había frenado todo, ¿no? Supongo que ahora, Dios quiera, que ese rubro también haya tenido una reactivación. Tiene subes y bajas, pero se mantiene y es un producto que compite. No, O tremendo. sea, la competencia. En la competencia todo lo que se mantiene es porque podemos competir. Totalmente. Gracias. Omar, muchísimas A gracias, ustedes, muy amable gracias. como siempre. Omar Farah. Gracias, Omar. Omar Farah charlando con nosotros, bueno, de varios temas, ¿no? Cosas que él conoce muy bien. Exactamente, y muy lindo me pareció esto último de conocer un poco más en detalle lo que se hace acá en Tandil.